Bueno, me presento primero que nada, soy la contadora Cari Herrera y bueno, pues hoy tenemos en este capítulo, nos acompaña el contador público certificado, José Luis Prado Hernández. Él es un contador público certificado en la materia de fiscal y pues tiene una maestría en impuestos. Además, ahorita es el vicepresidente de la Comisión de Docencia de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y bueno, pues tenemos el honor de que hoy nos acompañe. Buenas tardes, contador José Luis. Hola, buenas tardes, Cari. A tus órdenes y te reitero, para mí es un privilegio. Encantado. Muchas gracias, contador. Bueno, pues agradecemos su participación en estos capítulos de la región Centro-Occidente con estos temas que son de suma importancia y los cuales pues vamos a difundir en las redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy el contador nos va a hablar acerca de los aspectos deontológicos de la profesión contable. Bueno, pues le cedo la palabra, contador, y nuevamente le agradezco su aceptación a este capítulo. Encantado. Reitero mi agradecimiento a la profesión, a la región, al instituto, a la doctora Laura Grajeda y al maestro Luis Carlos Berber para estar aquí con ustedes y para compartir un poco de lo que hemos podido preparar con mucho gusto y con mucho entusiasmo para todos ustedes. Inicio entonces con el permiso de usted, contadora. Adelante. Inicio con esa presentación. Vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me ha interesado. Es un proyecto que he decidido estudiar un poquito en el entorno de la profesión contable y que tiene que ver precisamente no solo con la ética en general, sino la ética aplicada a los negocios y sobre todo en el tema o en la materia fiscal, que todos sabemos se ha convertido en un escenario clave en las actividades económicas de las empresas en nuestro país. Pensemos y primero hagamos un paréntesis para dar fe de que este documento tiene una fuente principal y que es la obra de los autores Marco Antonio Daza Mercado, Antonio Sánchez Sierra y Salvador Leaños Flores, en su documento, en su libro Ética de lo Fiscal y su aplicación práctica, editada por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y Thomson Reuters. Una vez con esta premisa, voy a ampliar y me gustaría iniciar con la siguiente reflexión de don José María, don José María Arizmendiarrieta, que es el fundador de la cooperativa Mondragón en España, el 10º grupo industrial más grande de ese país, y que hace, entre otras muchas reflexiones, nos habla de dos elementos claves. Más que de las cunas donde hemos nacido, nuestro futuro depende de las aulas por donde hemos pasado. Y la siguiente, somos más humanos por educación que por naturaleza. Con estas premisas quiero iniciar este planteamiento, este tema tan interesante que tiene que ver con la ética. Le pongo SIC, la deontología, porque recordemos que la deontología es la ciencia que estudia la conducta de los seres humanos, pero sobre todo la conducta positiva. Para ello tenemos una muy amplia historia acerca de lo que es la ética y la moral. Existen antecedentes muy remotos y en este caso hablaré, entre otros, de algunos filósofos presocráticos, como lo es Tales de Mileto, que él es fundador de la escuela jónica y fue discípulo de Pitágoras. Estudió la manera racional del universo y la búsqueda de un primer principio que introduce la racionalidad y el cientificismo al pensamiento sobre el que después se cimentará la ética. Es decir, es el precursor del estudio doctrinario
de lo que es la ética, porque la ética a lo mejor concurre con nosotros a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre como tal se desarrolla con ese pensamiento crítico y con ese raciocinio, pues tiene la facultad de decidir entre el bien y el mal y de decidir, por supuesto, si actúa inclinado hacia una conducta positiva o hacia una conducta negativa. No quiero clasificar esas conductas entre buenas y malas, porque habrá de depender eso, pues de qué perspectiva tenga cada persona, cada ser humano. Pero sí, sin embargo, sí puede tener una connotación que puede beneficiar a una persona o al colectivo. Bajo esta premisa, Tales de Mileto, un filósofo griego presocrático, plantea tres tesis filosóficas. Nos dice o nos habla acerca de que el principio de todo es el agua. Ay, caray. Bueno, pues eh, una reflexión muy amplia, muy grande, porque pues evidentemente en este mundo lo que predomina y lo que genera la vida en el mismo es la existencia precisamente de este elemento que es el agua y que permite la diversificación de la vida en este planeta. Tales de Mileto también plantea que todas las cosas tienen vida y que el cambio y la generación se explican por medio de la condensación y de la rarefacción, es decir, a través de los sucesos o acontecimientos químicos que ocurren a partir del agua. Evidentemente, centrarnos en estos planteamientos podría llevarnos mucho tiempo. Quiero avanzar en este contexto. Quisiera dejar aquí este planteamiento que por supuesto es debatible y por supuesto puede tener un contexto muchísimo más amplio. Veamos lo siguiente. Después de Tales de Mileto tenemos en el escenario a Sócrates. Y Sócrates es el creador, el fundador de la filosofía ético-moral. Y en consecuencia lo consideramos como el padre de la ética. El diálogo fue un eje verbal en su filosofía. Es decir, él reflexiona a partir de la comunicación entre los hombres y crea el método de la ironía, una forma de interrogar que crea confusión y se le conoce como mayéutica. Es interesante aquí porque bajo este parámetro, Sócrates hace planteamientos irónicos que buscan un debate y a través del debate las conclusiones que nos lleven al aprendizaje y al conocimiento. Entonces, él utiliza ese método, el método de la ironía, para buscar ampliar el conocimiento de las cosas. Él mismo consideró que el conocimiento y la sabiduría nacen en cada ser humano. Es decir, el ser humano por naturaleza es un ser que tiende al raciocinio y a la reflexión. Él considera eso, yo en lo personal lo comparto, no tengo ninguna duda, pero por supuesto que tratándose de ética, tratándose de moral, tratándose de filosofía, pues se abre el escenario para muchas discusiones, ¿sí? Y recordemos que la verdad es relativa y atiende al que la defiende. Cada quien puede tener una verdad que defender. En este sentido, Sócrates aporta tres cosas a la ética. Primero, hace el planteamiento ético respecto del hombre y de su vida y la reflexión del hombre mismo. También nos hace el planteamiento de la ética como ciencia de la felicidad. Ay, es un poquito también interesante aquí el planteamiento, porque ¿cuál es el fin propio del hombre que no sea satisfacer sus propias necesidades?
y con las necesidades satisfechas, el ser humano tiende a la felicidad. Entonces, el fin de la ética puede ser la felicidad misma. Me viene a la mente una reflexión que nos hacía el cantautor británico John Lennon, en el que él explicaba que su madre le pedía y le insistía en que él había nacido para ser feliz. Y con esa premisa, él hizo lo que le gustaba y hacía lo que le hacía feliz, que era hacer música y cantar. ¿Hasta dónde cumplió él con el objetivo que su madre le planteó? Él había venido a este mundo a ser feliz. Pues yo creo que fue un hombre que se realizó profesionalmente hablando, en este sentido. Cumplió tal vez su proyecto de vida, y precisamente para eso estamos aquí todos, para cumplir con un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, entre otras cosas, podría, y coincido yo, en que debería contemplar la felicidad. También nos plantea que el hombre es la medida de todas las cosas. Este es un planteamiento muy profundo, porque a partir de las necesidades del hombre, todo lo cuantificamos. Todos nuestros satisfactores los cuantificamos por volumen, por número, ¿sí? Les damos una cifra a cada satisfactor. Entonces, el hombre es el que cuantifica las cosas en función de lo que desea y de lo que le satisface. Interesante el tema con Sócrates. Y de Sócrates pasamos a Platón. En ese planteamiento irónico que hacía permanentemente Sócrates, tenía por ahí enfrente a un alumno llamado Platón, que se convirtió en uno de los pilares de la filosofía y en consecuencia de la ética. En mi opinión, él es el pilar de la ética moderna, de la ética doctrinaria. Como lo decía hace unos minutos, Platón fue discípulo de Sócrates y también discípulo de Aristóteles. Según Platón, las nociones éticas que todo hombre tiene no proceden de los sentidos, sino que él hace el planteamiento de que proceden de su pensamiento. Es un tema también que habría que ampliar y que habría que debatir, pero lo relevante para mí respecto de lo que nos deja como legado Platón son las 4 virtudes cardinales que en materia ética y en materia moral se convierten en la guía para el ser humano en la determinación de su conducta, de sus actos y de sus proyectos. Él propone 4 virtudes principales o también denominadas virtudes cardinales. ¿Por qué denominamos a estas como virtudes cardinales? Pues las denominamos así porque le permiten al hombre darle sentido, ¿sí? Guiarlo en el camino de su vida. Los puntos cardinales que guían al hombre en materia geográfica son el norte, el sur, el este y el oeste. Las virtudes cardinales que nos deben guiar en nuestra conducta se convierten entonces en esos puntos cardinales que nos van a determinar para dónde queremos ir como seres humanos. Y esas virtudes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Podemos hablar de la prudencia en nuestros actos, de la justicia en nuestras determinaciones, la fortaleza en nuestra manera de afrontar los retos y en la templanza para sustraernos de aquello que nos puede resultar tentador, pero que también puede ser peligroso. Hablamos de templanza cuando tenemos esa capacidad
de sustraernos de aquello que pudiera representar un peligro. Si tú eres firme, si tú tienes el temple para mantenerte firme, fuerte, entonces esa virtud se sumará a las anteriores que son la prudencia, ¿sí? Ser mesurado en nuestro actuar, justos en nuestras determinaciones y fuertes también en nuestras acciones. Desde mi punto de vista, este se convertiría en el detonante de lo que más adelante comenzaríamos a afinar y a perfilar como los documentos deontológicos en los que podríamos ampliar profundamente en lo que se refiere a la ética y a la moral. Primero, podríamos tener aquí un debate en el sentido de qué es primero, la ética o la moral. Híjole, aquí es debatible, ¿no? En mi opinión, primero existe la moral y la ética ya es el estudio doctrinario de las conductas que tienen que ver con la moral. Había un político potosino, miento si digo el nombre, prefiero ser prudente precisamente, pero decía que la moral era un árbol que da moras. Es decir, este político nos decía que la moral es relativa, ¿están de acuerdo? La moral es relativa. Puede haber conductas que son moralmente aceptables, perdón, para una sociedad o para un sector de la sociedad, y puede haber y esas mismas conductas pueden ser socialmente inaceptables para otro sector o para otra sociedad. Por eso la moral es relativa y la conducta tiende más a la universalidad. Entonces, con estos parámetros, en mi opinión, pasamos prácticamente de las conductas morales que a través de una filosofía que pasa por Aristóteles, por Sócrates y llega a Platón, a una escuela platónica, y detona ya en una doctrina, en una filosofía que busca analizar la conducta del ser humano. Entendemos entonces por deontología, pues las raíces que la determinan, que son deontos, ¿sí? Hacer el bien, y logos, tratado. ¿De qué trata la deontología? Pues es el tratado de hacer el bien. Es decir, busca la conducta positiva, pero para encontrar la conducta positiva tendríamos que reconocer las conductas que teóricamente o técnicamente son negativas. ¿Y qué tanto es negativo? Yo creo que profesionalmente hablando, en este momento me viene a la mente el logo que nos distingue en la contaduría, en la profesión contable, el yin y el yang, el negro y el blanco. ¿Qué es el negro? ¿El negro es un color? No. El negro es la ausencia total de luz y el blanco es la presencia de esa luz. De manera que entonces el negro técnicamente no existe. Lo que existe es un alejamiento de la luz. Ahí se puede abrir todo un documento que nos permita concluir en este tema que para mí es tan interesante. Aprovecho para ratificar el interés del instituto y de la región, así como de las federadas que representamos, por involucrar a los estudiantes. Soy representante de la docencia de mi colegio y representante del sector docencia de la región. Tenemos una profunda preocupación por involucrar a nuestros jóvenes en el tema o en los temas relacionados con la ética. Están operándose anualmente maratones de ética locales, regionales y nacionales. Se premia a nuestros jóvenes por involucrarse en estos temas. Si lo vemos objetivamente, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando acercar a los jóvenes a la luz que representa la ética profesional. Regular, que sepan que nuestras conductas profesionales están reguladas. ¿Y cómo están reguladas? A veces como ciencia, ¿sí? O a veces como conductas morales. Algún día
en alguna universidad, debatíamos acerca de qué obligaciones tienen los maestros respecto de sus alumnos en términos éticos o morales. Concluíamos, y por supuesto que esto es debatible también, concluíamos que como profesionistas que estamos en el aula, a los maestros nos compete la ética. Y los jóvenes que están en un proceso de preparación, en principio les compete la moral, porque es la conducta que traen de su familia a la universidad. Con el tiempo y con su preparación académica, buscamos en el propio instituto y en cada una de las federadas acercar a los muchachos a la ética profesional. Decía José Vasconcelos, uno de los primeros secretarios de educación en el México moderno, que toda ética implica el estudio de una norma impuesta. En cierto sentido general, se puede afirmar que que en materia moral, todo lo que nos lleva a trascender en nuestra existencia. Entonces, pero para entonces involucrarnos en la ética, tendríamos que estudiar las normas ya establecidas. En mi familia no hay un catálogo de conductas escrito. Son las reglas que nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre, nos impuso y nos dijo, aquí se hacen las cosas de esta manera. Son normas, son reglas que nos impone la familia, pero que no necesariamente, y que yo creo que no están escritas. Pero en materia profesional, las normas sí están escritas, sí debemos darlas a conocer, sí debemos lograr que permeen en nuestros jóvenes, y no solamente en nuestros jóvenes, sino que permeen también en todos los representantes de la profesión contable. Que sepan que hay una norma que cumplir y que hay unas reglas profesionales que atender. Entonces, la ética en estas circunstancias podemos concluir que es la ciencia de obrar en orden al fin último. Y podríamos concluir que la ética es la ciencia de la felicidad. He sido enfático en este tema de la felicidad porque aparte pienso yo que aquellos que nos realizamos profesionalmente hablando, somos felices haciendo o cumpliendo con nuestra profesión. Yo quiero cerrar este planteamiento con un pequeño planteamiento. Quien trabaja en lo que le gusta, deja de trabajar y genera recursos haciendo lo que mejor le gusta, con lo que mejor puede hacer. Es decir, supera ese concepto de trabajo, que no perdamos de vista, que no olvidemos que trabajo viene o trae una raíz latina que es tripalium. Y tripalium es un instrumento de tortura. Para los romanos, el tripalium era un instrumento de tortura en el que colgaban a los hombres de los brazos y los torturaban. ¿Qué significa entonces trabajar? En esencia o en su más profunda raíz, trabajar significa torturarse. Dejemos de trabajar y generemos riqueza haciendo lo que nos gusta y haciéndolo con ética, tomando la ética como aquella ciencia que nos permite acceder a la felicidad. Les agradezco muchísimo su atención. Estoy atento a toda crítica, por supuesto, estoy abierto a todo debate y me dará mucho gusto tener cualquier contacto de aquellos que se han tomado la oportunidad de escucharme. Es todo por el hoy. Muchas gracias, contador. Le agradezco mucho. La verdad es que es muy interesante hablar de la ética y de la moral. Y usted nos ha dicho, ay, la verdad me encantó el tema. Gracias. Es muy bonito y como lo acaba de decir, la felicidad de nuestra profesión, porque
Yo a todos los contadores que conozco creo que realmente nos apasiona y yo creo que la mayoría hacemos con mucho gusto nuestro trabajo y no lo vemos como trabajo, lo vemos como parte de nosotros y eso es lo que hace la diferencia, porque como dice, la ética es parte de la felicidad De acuerdo. y qué bonito tema de verdad. No me había tocado enfocarme en este tema de la ética y la moral ahorita con las comisiones que tengo, pero pues hoy nos ha dejado pues para reflexionar también De en acuerdo. estos temas, contador, y le agradezco muchísimo que se haya dado la oportunidad de explicarnos, pues desde, como dijo Aristóteles, Sócrates, Platón, eh, Ujú. cómo se vive este tema. Entonces, pues qué bonito que nos haya hablado de la ética y la moral. Para mí, nuevamente, te reitero, contadora, para mí es un privilegio. Gracias por la oportunidad, gracias por pensar en un servidor y dispuesto siempre a participar con mi profesión. Para mí es un gusto. Bueno, pues le agradecemos mucho al contador José Luis que se dio la oportunidad y que obviamente lo vamos a estar invitando con otros temas, contador, si es tan amable. Y bueno, Encantado. pues vamos a compartir y difundir su exposición del día de hoy en las redes sociales de la región Centro-Occidente. Y bueno, agradecemos a los que nos escuchen a través de estas redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias, contador. Les Buena deseo tarde. todo lo mejor siempre. Felicidades. Gracias, contadora. Gracias a ustedes.